La revista Science, que es la revista más prestigiosa de ciencia, como saben ustedes, ha publicado un importante estudio que lamentablemente muy poca de la prensa secular, especialmente de habla española, ha abordado. ¿Por qué? Por el temor que existe a ofender al lobby gay, ¿no? A las fuerzas del lobby gay y a los promotores de la ideología de género. Y justamente este informe de la revista Science se basa en un análisis de la conducta homosexual de 500.000 de personas, o sea, es el estudio de la conducta sexual y de los códigos genéticos, el ADN, ¿no? El DNA, como se dice en inglés, de los códigos genéticos de las personas. Y esta investigación de las atracciones sexuales de las personas, de 500.000 de personas, o sea, se utilizaron varios estudios simultáneos, ¿no? En el norte de Europa, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y es el estudio más amplio que se ha hecho, y tanto por el costo de este informe como por el tiempo que ha tomado, es posible que no tengamos otro informe similar en mucho tiempo, y que este sea por mucho tiempo la más importante conclusión científica sobre la homosexualidad y su naturaleza, ¿no? Básicamente, el estudio concluye, la revista Science concluye que no existe un gen gay o un gen homosexual que hace que una persona nazca homosexual, y que en consecuencia no se puede decir que la persona nace homosexual. Este es interesante porque niega o rechaza desde el punto de vista científico, no religioso, no moral, no filosófico, sino desde el punto de vista científico, la idea que venían difundiendo primero personas homosexuales que hablan de su propia experiencia, o personas cercanas, defensoras de los homosexuales, que hablan de la experiencia de sus familiares o amigos, y que lo hacen de una manera anecdótica, no científica, diciendo tal o cual ya le gustaban las muñecas, o le gustaban, o a esta chiquita ya le gustaban las mujeres y no los hombres desde que eran pequeñitos, y en consecuencia no es algo que han adquirido a través o a raíz de la educación, no, sino que es algo que ha venido genético, nació homosexual. Bueno, este estudio determina que el gen homosexual no existe, ¿no? Y que, sin embargo, existen 5 variables genéticas. El estudio es muy complejo, ¿no? Es un estudio extenso, lo pueden buscar en la revista Science en inglés, ¿no? Es un estudio prominente, y el estudio no solamente es muy complejo porque utiliza un lenguaje científico, sino que es muy complejo también porque los científicos hacen todo lo posible para tratar de no ofender a la comunidad homosexual. Es más, la revista Science, de forma completamente inusual, publica un artículo comentario acompañando a esto, diciendo que, o sea, sacando la cara, digamos, por la comunidad homosexual, diciendo que esto no quiere decir que no se les reconozca su propio valor, etcétera, etcétera. Pero básicamente la conclusión científica es que el factor genético influye sobre una persona homosexual en una proporción que va del 5 al 30%. Es un factor genético, es decir, existe un componente genético. Pero ese componente genético tiene 2 características. Número 1, es minoritario en finalmente por qué una persona termina siendo homosexual o atraída hacia el mismo sexo. Y en segundo lugar, que estas características no se centran en un solo gen, sino que se centran en un total de 5 genes, de los cuales 3 son masculinos, 2 son femeninos, y estos
de estos dos femeninos y uno masculino, uno de ellos es compartido, es decir, se encuentran tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Entonces, de esta manera, los códigos genéticos cumplen un papel, pero no existe el gen gay, ¿no? Y brevemente hablando con un amigo psiquiatra, él me decía, mira, la manera como buena parte de la prensa está presentando esta conclusión, especialmente en algunos titulares y en algunos párrafos de apertura, es que sí existe una razón genética para la homosexualidad cuando el estudio concluye exactamente lo contrario, que el factor genético es un factor minoritario y que no está centrado en un gen específico, sino en otros genes que tienen hombres y mujeres y que tienen algún tipo de variante o de variación, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta conclusión, de esta investigación, ¿no? Yo les recomiendo leer el artículo para los que están interesados. Como digo, lamentablemente fuera de Así Prensa, no he visto medios en español que le hayan dado una cobertura relevante a este estudio, ¿no? Que como digo es muy importante. Y la prensa en lengua española lo ha simplemente ha evitado completamente abordar el tema. Y el tema es muy importante, porque cambia la perspectiva en muchas de las cosas que se venían diciendo. Desde el punto de vista genérico, ¿no? En el debate con el lobby gay, es el hecho de que se nace gay, ¿no? Y desde el punto de vista específicamente eclesial, esto contradice lo que han venido pidiendo algunos sacerdotes o pastoralistas de personas con atracción al mismo sexo, como el padre James Martin, por ejemplo, el jesuita, que ya lo hemos mencionado en anteriores puntos de vista, que dicen que el catecismo de la Iglesia Católica debería adaptarse a la, entre comillas, ciencia. Es un argumento constante del padre Martin, ¿no? Y que esta creencia en la ciencia lo hacen asumiendo que efectivamente la homosexualidad es una cuestión que cada vez más la ciencia está comprobando que es inevitable, que se nace homosexual. Y esto se basa en algunos estudios anteriores muy limitados. El estudio de los mellizos, por ejemplo, fue un estudio importante para comparar uno que era homosexual con otro mellizo no homosexual, si había alguna diferencia genética. Y recuerdo cómo en la década de los 90 salió este artículo por todos lados diciendo que existía un factor genético, ¿no? Y en base a ese estudio, que es un estudio que fue muy criticado por su metodología, que básicamente era un microestudio sin suficiente sustento científico, pero como afirmaba uno de los grandes mitos del lobby homosexual, se publicó en todos lados, ¿no? En toda la prensa secular. Entonces, en el mito urbano, en la leyenda urbana de la gente, resulta que la ciencia, entre comillas, ha demostrado que los homosexuales nacen homosexuales. Eso no es verdad. Y cuando aquí en Catholic News Agency en Denver entrevistamos al padre James Martin para ver qué decía respecto de este nuevo descubrimiento científico, se cerró completamente el estudio científico y dijo, no, yo creo que la Iglesia va a ir viendo que la ciencia va a demostrar cada vez más que la homosexualidad viene así y en consecuencia hay que cambiar la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. Y sobre este tema, el padre Martín se contradice, porque él dice que él nunca ha pedido el cambio de doctrina, pero claramente en muchas de las conferencias que ha dado ante preguntas que le han hecho, ha dicho que él cree que el concepto de que las atracciones homosexuales son desordenadas, él cree que eso hay que cambiarlo. Y esa es la clave de la aproximación moral católica al tema de la homosexualidad, que la atracción sexual desordenada es contraria al orden natural. Entonces, este estudio es verdaderamente importante y contra lo que el padre Martín dice que la ciencia va a demostrar finalmente, ese es lo que se llama un pensamiento deseoso, ¿no?
no es un pensamiento lógico, porque, como decía al comienzo, las probabilidades de que algún instituto o algún grupo de médicos puedan recoger información, datos de 500.000 de personas y hacer una investigación de esta profundidad, va a pasar un buen tiempo antes de que se haga, ¿no? Y es probable que el lobby homosexual responda con un estudio pequeño que puedan financiar, que de alguna manera salga en contra de los resultados de este estudio, pero eso va a ser simplemente por razones de propaganda, no razones científicas, porque hasta ahora ni un solo científico de los que, digamos, tienen una agenda política ha sido capaz de contradecir los resultados de esta investigación, porque es una investigación estadísticamente tan importante y una investigación realizada por geneticistas, no por sociólogos, no por psicólogos, no por psiquiatras, sino por geneticistas, personas específicamente especializadas en la genética humana, ¿no? Y esto es lo que han concluido. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros seamos capaces de tomar esta enseñanza y que seamos capaces de poder citarla adecuadamente. Para aquellos que leen inglés, les recomiendo el artículo que publicó el LA Times, ¿no? O sea, pongan en Google gay gene, o sea, gen homosexual, y probablemente vayan a la noticia de Los Angeles Times, del LA Times. Y porque el LA Times, que es un periódico muy liberal y muy crítico de cualquiera que defienda el concepto tradicional de matrimonio o de persona humana, hace sin embargo un resumen honesto del estudio, ¿no? Que comienza con el titular y comienza con el lead diciendo no existe un código genético, no existe un gen homosexual. Entonces es importante porque, como digo, en la leyenda urbana, los que defienden al lobby gay o los que forman parte de él dicen: la ciencia ha demostrado, y hay que decirle, no es verdad. No, el estudio genético más grande publicado por la revista Science y no refutado por nadie hasta ahora, realizada por geneticistas a 500.000 de personas, demuestra lo contrario, que no existe un gen homosexual. Para concluir, simplemente decir que quienes se dedican a la pastoral con personas con atracción al mismo sexo, como el padre Bochansky, por ejemplo, un gran defensor del concepto tradicional de matrimonio, pero sobre todo un gran apóstol de las personas con atracción al mismo sexo, el presidente del movimiento Courage en Estados Unidos, él ha explicado: mira, para nosotros como apostolado para personas con atracción a personas del mismo sexo, esta información es importante, pero no es determinante, porque nosotros pensamos que, como cualquier persona que tiene una inclinación equivocada, sea genética o no, esa persona tiene que buscar los medios morales para no caer en una conducta que sea moralmente reprimible, ¿no? O rechazable. Sean las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sean las relaciones de personas del mismo sexo. Para nosotros los católicos el principal concepto es un concepto de moral humana, ¿no? ¿Y por qué digo moral humana? Porque no solamente es con cumplir mandamientos, ¿no? o con cumplir preceptos o normas. Estas normas están allí porque básicamente una persona que cede a esta tentación es una persona que se está haciendo daño interiormente. Y el padre podría contar cientos de anécdotas de esto, así como su predecesor en este trabajo, sus predecesores en este trabajo y en este apostolado. Entonces, es importante que sepamos que aunque este sea un argumento que es fundamental para aquellos que son partidarios del lobby gay, para nosotros los católicos no lo es. Si la ciencia hubiera demostrado que es genético, no cambiaría en nada
el concepto de la necesidad de actuar de acuerdo al orden natural y al bien moral. Que tengas un buen día.